Hablemos de los presidentes ecuatorianos que nacieron en el extranjero, porque este tema en particular suscitó muchísimo debate en mi último video sobre cuál es el presidente más joven del Ecuador. Y todos decían, ¡ay no! Es que Flores es de nacionalidad venezolana. Así que vengo a aclararles este asunto. Y sin más preámbulos, vamos a hablar de historia. Y vamos a empezar hablando de qué es la nacionalidad. Un concepto que todos entendemos como el gentilicio de la nación o país en donde nacemos. Y parcialmente aquello es verdad, pero no es todo el concepto. Porque resulta que la nacionalidad es un asunto más de legalidad que de territorialidad. Porque, por ejemplo, en el caso ecuatoriano hay mucha gente que nace en el extranjero y tiene la nacionalidad de nuestro país. Por ejemplo, los hijos de embajadores que se encuentran en misión diplomática, o los hijos de 2 ecuatorianos que residan en el extranjero también tienen la opción de inscribir a su hijo como ecuatoriano. Incluso hay extranjeros adultos que pueden nacionalizarse, porque todos estos casos están expresados en la Constitución, nuestra ley fundamental. Por eso digo que es un asunto de legalidad más que de territorialidad. Y en el caso de nuestra primera Constitución, les voy a hablar de un asunto muy importante. Porque los límites de las nacionalidades en ese momento eran muy difusos. Y me refiero a las ideas, no a los límites territoriales. Porque, a ver, en ese momento todos venían de ser una gran nación que fue el Imperio Español. Y por ende, todos tenían la nacionalidad española al nacer. Y después aparecen las naciones con sus respectivas cartas magnas, creando por primera vez la idea de nuevas nacionalidades en este territorio. Y por ende siendo extendidas a todos los que vivían en sus territorios en ese momento, sin importar que hubiesen nacido previamente en otro territorio del Imperio Español. ¿Por qué? Porque no eran extranjeros, precisamente venían de ser el mismo territorio y la misma nacionalidad todos. Así que si habías nacido en la Capitanía General de Venezuela, una provincia de España, y decidiste residir en la ciudad de Quito, otra provincia de España, pues al momento de crearse la nacionalidad ecuatoriana, evidentemente es la que ibas a reconocer. Y ese es precisamente el caso de Juan José Flores, porque de hecho, él no solamente es ecuatoriano de nacionalidad, sino que fue uno de los primeros en tener la misma. Tal como lo expresaba nuestra primera Constitución, la de 1830, en el apartado sobre la nacionalidad. Y es por eso que podemos decir que Flores sí fue ecuatoriano, porque si queremos ponernos exquisitos, de hecho nadie lo era antes de él. Pero no es el único caso, porque posterior a él tenemos por ejemplo a Galo Plaza Lazo, que llegó a ser presidente a mediados del siglo XX, pero que nació en Estados Unidos debido a que sus padres, Leónidas Plaza Gutiérrez y Avelina Lazo, se encontraban en misión diplomática durante el gobierno de Eloy Alfaro como representantes del Ecuador ante el gobierno estadounidense. Así que por la legalidad de lo que expresaba la Constitución ecuatoriana, también era ecuatoriano de nacionalidad pese a haber nacido en un territorio diferente a nuestro país. Lo mismo sucede con Clemente Yerovi Indaburo, presidente interino también más o menos a mediados del siglo pasado, que aunque nace en Barcelona es hijo de ecuatorianos y por eso recibe la nacionalidad ecuatoriana. Y también Sixto Durán Ballén, que nace en Boston, pero hijo de ecuatorianos y por la legalidad de lo que expresa la Constitución, pese a haber nacido en otro país, también es ecuatoriano. Y finalmente nuestro nuevo presidente, Daniel Noboa Asín, que de acuerdo a lo que expresó su madre en una entrevista, él nació en Estados Unidos, pero de padres ecuatorianos, por lo que evidentemente y como hemos visto en casos anteriores, también tiene derecho a la nacionalidad ecuatoriana vía la legalidad de la Constitución. Y por eso es que digo que el asunto de la nacionalidad, más que un asunto territorial, es un asunto legal. Y nada, espero que con esto haya quedado un poco más claro a lo que me refería en el video anterior. Déjame saber lo que piensas en la casilla de comentarios y si sabías al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.